buenas tardes. Mi nombre es Agustina Jiménez. Yo pertenezco al grupo número 1 y yo le voy a estar hablando del trastorno del apego reactivo. El trastorno del apego reactivo es una reacción adversa a la negligencia, a cambios repetidos de cuidadores, por ejemplo, cambios frecuentes de orfanatos o una crianza en circunstancias adversas, por ejemplo, instituciones con una disponibilidad inadecuada de cuidadores. El trastorno de apego reactivo es un trastorno psiquiátrico relativamente raro que afecta a menos del 1% de los niños y adolescentes. Sin embargo, la incidencia es significativamente más alta, hasta un 40% entre los niños que han sufrido un abandono extremo. Los niños que tienen el trastorno reactivo del apego, también conocido como RAD por sus siglas en inglés, fracasan al formar el vínculo esencial que se desarrolla entre un niño y sus cuidadores primarios. Sucede a menudo en un niño que han sido sometidos a un abandono u abuso extremo o que experimentaron cambios repetidos en los cuidadores que les daban oportunidades limitadas para formar apegos selectivos. El diagnóstico se limita a niños entre edades de 9 meses y 5 años que no satisfacen los criterios para el trastorno del espectro autista, pero que es una afección que dura toda la vida, que causa dificultades significativas interactuando tanto con adultos como con pares. Dentro de sus síntomas podemos encontrar afecto positivo o sonrisa limitados, episodios inexplicables de irritabilidad, conducta triste, temerosa, inhibida o introvertida en los cuidadores, falta de respuesta al consuelo cuando se ofrece, intentos de cuidar o tranquilizarse en momentos de sufrimientos, en posiciones a buscar consuelo de parte de cuidadores con frecuencia, calmándose más rápidamente sin la presencia de un adulto. Falta de reacción ante los intentos de los cuidadores de interactuar o ante otros que se mueven en un cuarto. Falta de participación en actividades interactivas o movimientos como estirarse al ser alzados o responder a un juego del escondite. El tratamiento para el trastorno reactivo del apego en general involucra tanto al niño que ha sido diagnosticado como a sus cuidadores actuales. Se sabe que la psicoterapia como para el niño, la terapia familiar, el entrenamiento para padres y los servicios de educación especial han sido útiles. Las causas del trastorno de apego reactivo, requisito de hecho para que pueda ser diagnosticado, se encuentra principalmente en el cuidado insuficiente durante los primeros años de vida. El sujeto no ha recibido suficiente afecto ni suplido sus necesidades emocionales y de cuidado, cariño y protección o las fisiológicas básicas. Resulta más frecuente en familias en que los progenitores tienen pobres habilidades parentales o en las que tienden a no expresar sentimientos. Es habitual que se dé en familias desestructuradas que no ofrecen ni suplen las necesidades básicas del menor. Muchas gracias.
Buenas tardes, mi nombre es Eliana Martina Muñoz Gómez, de la carrera Psicología, de mi posición número 1. Mi tema a tratar es el trastorno de relación social desinhibidas, que es el tipo de síntomas que más evidencia tiene en este tipo de trastorno de la ausencia del miedo a normal, en discreción al acercarse a los extraños. Es cuando el niño no muestra la resistencia normal a su edad al ser escogido o hablado por adultos extraños. Este tiene un comportamiento desinhibido y demasiado familiar que manifiesta plena disposición a irse con un adulto extraño. Más sin embargo, no suele ocurrir a su cuidador, más a buscar un consuelo de atención de igual forma que ocurre en los niños afectados. Es decir, que este tipo de trastorno tiene que ver con el apego reactivo, tanto con los infantes, que pueden ser trastornos de relaciones sociales desinhibidas, más o menos por lo abandono, por el cambio de retención, por el cambio selectivo, como ocurre en algunas instituciones. Más o menos esta tiene que ver cuando en las adopciones, cuando alguien adopta a un niño, en la que son más propensos a este número de cuidadores y niños que son notables, tienen desequilibrio. Más sin embargo, una vez desestablecidas, este tipo de trastorno tiene una forma de percibir y de pensar en los cambios significativos. Es decir, en la vinculación, en la dispensa de receptivas, a partir de una búsqueda instantánea de una atención, reconocimiento. Bueno, claro está, en el periodo tardío también la infancia puede haber alcanzado una vinculación más selectiva, tanto demasiada con los amigos que puede provocar. Más sin embargo, esto tiene que ver con el ambiente social que el niño se rodea. Ahí también le voy a hablar sobre el diagnóstico del trastorno de relación social, que cuando el niño desinhibe, cuando el niño realiza únicamente en las infancias, que nunca antes de los 9 meses, sino, de edad, sino que este es un tipo de abandono que produce después de los 2 meses, de los 2 años, tanto sintomatológico al trastorno que tiene que mejorar, que son más propensos, que se producen con anterioridad. Para más decir, constantemente ciertos síntomas de trastorno pueden ser percibidos toda la vida, aunque no conlleve unas patologías en el sujeto, ya que es una forma de determinar en el mejor de los casos. Este es el tipo de trastorno que cuando el niño tiene la forma de integrarse en una personalidad, que es más motivo en el área artística o en el ámbito social, más o menos, el niño tiene un tipo de abandonos, de cuidador, tanto patológico como factor. Ya para finalizar, ambas elecciones, los niños que poseen este tipo de trastornos relacionan un tipo de ambiente social desinhibido. También suelen ser más familiar, desarrollo social, trastorno. Esto tiene que ver con el medio ambiente que el niño rodea. Esto también se trata de la impulsividad, que es el tipo de de trastorno acompañada, relacionada social desinhibidos. Es cuando el niño tiene un tipo de relación social desinhibido, no obstante, no se da hiperactividad, sino muchos menos, falta de atención, al cuidado, etc. Es cuando el niño tiene una falta de atención mínima, relativa, ese tipo de síntoma más común al contacto del trastorno relacional social. Una parte de esta es cuando el niño, por ejemplo, en el ambiente social que el niño se manifiesta, se rodea, crece, se desarrolla. Entonces, cuando esos tipos de trastornos más vienen, cuando el niño tiene este tipo de síndrome, esos son más propensos. También está en este tipo de curso está el trastorno social desinhibido, que es un tipo de problema definitivo, como aquel patrón, de comportamiento en que él o ella del niño se aproxima internacionalmente con un adulto extraño. Es decir, que me dejó de enseñanza que el trastorno de relación desinhibida es el tipo de síntomas que más evidencia en este caso tiene, ya que el niño no muestra las resistencias normales a su edad
al ser escogido, sino que tiene un tipo de comportamiento decidido y demasiado familiar, ya que es muy manifiesto en plena disposición. También me dejó de enseñanza esta exposición que en relaciones sociales y vida no tiene que ser negligente o abandono, sino que este tipo de cambios, respeto de cuidado, principalmente ausencia, o sea, referencia a mentes o una institución, una adopción, ya como decía anteriormente, y que una vez este tipo de trastorno está establecido, tiene a percibir y a pensar más de los cambios significativos. Es decir, que el niño muestra más conducta de la etapa más familiar del comportamiento persistente. Es decir, que cuando el niño tiene ese tipo de vínculo de dispensa y de selección, a partir de los 4 años, entonces el niño comienza a tener ese tipo de conducta, tanto del apego derivado como en la búsqueda de atención, insistente, el comportamiento, cariño, de algunos tipos discriminados. Hasta aquí mi parte, espero que le guste. Muchas gracias. Eliana Muñoz se despide. Besos. Bye. Gracias, profesoras. Saludos, mi nombre es Donald Santana, pertenezco al grupo número 1 y mi tema a exponer es sobre el estrés postraumático. Como bien sabemos, el estrés es una alarma, un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo ante amenazas o el peligro, es decir, lucha o huida. En ese proceso se libera adrenalina, cortisol, que le permite bombear más sangre a los puntos más fuertes del cuerpo, a los músculos, para poder escapar o luchar ante el peligro inminente. Puede ser una amenaza psicológica en el sentido de que tú tengas mucha tensión familiar. También puede suceder que tú tengas un trauma que no hayas podido sobrepasarlo, y están también los estrés bioquímicos o orgánicos, que puede ser la falta de sueño. También puede ser las heridas o enfermedades e infecciones. Podemos expresar también que el estrés, si no es tratado, puede ser post-trauma, es decir, referente al tema dicho anteriormente, el estrés postraumático viene siendo una etapa donde no se sabe sobrellevar el estrés. La sobrecarga neural y hormonal permite que el individuo llegue a una situación de depresión, de hipervigilancia y de actividad, lo que ha sido considerado por muchos científicos como una forma del cuerpo de escapar a situaciones de peligro. Un ejemplo muy cercano es cuando los soldados se enfrentan en guerras y ven a sus compañeros en sucesos de explosiones, de bombas, quedan con ese sistema grabado en sus neuronas que le permiten ver esas situaciones de peligro incluso hasta en la vida cotidiana, y a veces tiene a tener pesadillas, flashback, es decir, ir al momento hacia atrás. Otro ejemplo también puede ser el duelo, la muerte de un familiar, lo que conlleva también que el individuo afectado tenga depresión, ansiedad, momentos de insomnio, cuadros de insomnio hasta crónico durante muchos años. También podemos ver síntomas de evasión, es decir, que el individuo, cuando pasa el mismo momento o similar a la situación que le dejó el trauma, conlleva que el individuo comience a escapar o tratar de evadir esa situación. Uno de los tratamientos que mayormente se utilizan son los medicamentos y técnicas psicoterapeutas. Puede ser la técnica de relajación, que le permite al individuo llegar a un momento de establecer su homeostasis, es decir, regular su cuerpo a la calma, y poco a poco va recuperando sus signos vitales a la normalidad, porque con el estrés crónico que provoca esta anomalía en el área cognitiva, hace que el individuo a veces pierda el sentido de la realidad en momentos cotidianos que esté compartiendo con familia, y pueda sentir que su vida corre peligro. También un concepto muy mencionado sobre el estrés postraumático es que es una patología que el individuo ha sido afectado, como dije anteriormente, hormonalmente, en etapa neurobiológica o una etapa bioquímica, es decir, puede ser diferentes factores que pueden provocarlo, su genética, sus hábitos sociales o el medio ambiente o entorno,
que provoca que el individuo se mantenga en una tensión constante y conlleve a que el individuo caiga en una depresión crónica o en momentos de ansiedad, o incluso llegar a tomar la decisión de suicidarse. Uno de los síntomas, como anteriormente he dicho, que es muy notorio, es la depresión y también el proceso de evasión, evadir una situación que sea similar a la vivida, al trauma vivido. Podemos destacar en parte que esta etapa o situación o patología que ha sido llevado al individuo por el estrés, por la tensión o carga emocional, podemos verlo hoy en día, pero no es tratada. ¿Cómo no es tratada? Hay individuos que están sufriendo diferentes síntomas que son claros de esa patología, pero no son orientados o no permiten que sean llevados a un psicoterapeuta o un profesional de la salud mental, que a veces nosotros confundimos el psicólogo como trata a los locos. El psicólogo puede también mantenerse como orientador o tener técnicas para poder sobrellevar esa situación. Y en el área psiquiátrica se trabaja con los medicamentos, que es para sedar el cuerpo, mantener el cuerpo en torno a lo que vive el individuo. Esta es mi parte, es un tema muy largo de abundar, pero por el asunto del tiempo destacamos los puntos más importantes de esta patología muy frecuentada o que afecta en gran parte a la población mundial, pero que no somos eco de tratarla o no informamos a la ciudadanía de los efectos colaterales que tienen a largo plazo y también de los síntomas que son claros para poder detectarlo y serlo tratado. Muchas gracias. Bien, buenas tardes para todos y todas, bendiciones. Mi nombre es Juan Otoniel Rojas Díaz, estudiante de psicología, vivo en San Fernando de Montecristi. En este caso yo vengo a hacerle una pequeña exposición sobre el trastorno por estrés agudo. Antes de empezar, quiero darle la definición sobre qué es psicopatología. Psicopatología es el estudio de las enfermedades o trastornos mentales, así como de su naturaleza y sus causas. Ahora voy a darle la definición sobre qué es el trastorno por estrés agudo. Como todos sabemos, este trastorno se caracteriza por la aparición de un conjunto de síntomas de ansiedad que tiene lugar después de la exposición a un acontecimiento altamente traumático. Se trata de un trastorno grave de corta duración. Aparece como respuesta de estrés físico o psicológico consciente a la vivencia real o de amenaza, a un suceso devastador para la mayoría de las personas, como haber estado expuesto a su propia muerte o de personas cercanas en el lugar y el momento en que ocurre, así como a lesiones no notables graves o violencia de cualquier índole. Gracias, bendiciones para todos. Mi nombre es Elán Hidalgo Jiménez, le estaré exponiendo acerca de los temas trastornos de adaptación y manifestaciones clínicas. La persona afectada por un trastorno de adaptación manifiestan estado de malestar subjetivo y alteraciones emocionales que interfieren de manera significativa en las actividades cotidianas. En los periodos de adaptación aparecen cambios vitales como cambios de colegio, separaciones, experiencia de duelo, emigraciones, entre otras. El acontecimiento vital o agente estresante puede afectar únicamente al individuo, así como al grupo que pertenece o a la comunidad. Sin embargo, solo afecta a la persona que lo padece. Manifestaciones clínicas. Las manifestaciones clínicas observadas en niños y adolescentes con trastorno de adaptación son muy variadas. Las diferentes formas de expresión del trastorno de adaptación en niños y adolescentes son humor, depresión, ansiedad,
preocupación, sentimiento de incapacidad para afrontar un problema, etc. Afectivamente las personas con trastornos de adaptación se encuentran propensos a dramatizar o tener explosiones de rabia y violencia. Las manifestaciones de los síntomas suelen demorarse hasta un mes tras el evento de cambio geográfico y rara vez más de 6 meses. El trastorno de adaptación se manifiesta a través de angustia, ansiedad, idea, sentimiento de incapacidad durante un periodo de tiempo. El trastorno de adaptación también se puede definir como una reacción emocional o de comportamiento en la vida cotidiana de una persona que se considera inadaptada. Alguna manera que da una respuesta no esperada al evento o al cambio. Según el DSM-5, encontramos 6 tipos de trastorno adaptativo que son estado de ánimo depresivo, ansiedad, mezcla de ansiedad con estado de ánimo depresivo, alteraciones de la conducta, mezcla de alteraciones de la conducta con la de las emociones y sin especificar. Un ejemplo de los trastornos de adaptación es cuando una persona se muda de un lugar a otro, también cuando uno va creciendo, que uno nace pequeño y se va adaptando a ir creciendo y se adapta a ser grande. Otro ejemplo también cuando uno está en colegio, que pasa un ejemplo a bachiller y tiene que ir a otro colegio, que uno se va adaptando a ese ambiente y a esos nuevos compañeros. Muchas gracias.